Hola grupo, ¿cómo estás? Seguimos aquí con Juan y sigue estos versículos que son clave para lo que es semilla de mostaza, ¿no? Lo que son los versículos de Juan 8, 31 y 32, que habla acerca de ser verdaderamente un discípulo, que tenemos que permanecer en su palabra, conocer la verdad y esa verdad nos hace libres. Me da mucho la atención cómo el Señor Jesús, después de haber explicado que Él es uno con el Padre, que el Padre está con Él, que si querían conocerlo al Padre lo tenían que verlo a Él. Todo esto que presenta como su deidad, la gente lo entendió y tanto lo entendieron que creyeron en Él. Y el verso 30 nos dice, del capítulo 8 de Juan, nos dice que muchos creyeron en Él. Y entonces estos que creyeron, el Señor Jesús habla con ellos y les dice, ok, ya creyeron, ahora necesitan convertirse en discípulos. Y para convertirse en discípulos necesitan permanecer en mi palabra. Permanecer es estar ahí, estar leyéndola, estar alimentándonos, estar viviendo la palabra de Dios en nuestra propia vida. Y esto es absolutamente necesario para convertirnos en discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque eso trae conocimiento, el conocimiento de la verdad, y la verdad nos trae libertad. Esa libertad es algo que debemos de valorar. Es libertad del pecado, libertad de poder vivir una vida agradable a Él sin religiosidad, poder agradarle, caminar en su voluntad, en su propósito. Es una libertad hermosa que a veces se convierte en un significado abstracto, ¿no? La libertad, es decir, hasta dónde alcanza esa libertad. Obviamente no es para hacer lo que yo quiera, sino para poder vivir en Él, ¿no? Para poder vivir en su palabra. Por eso la palabra de Dios alimenta esa libertad, para que nosotros podamos entender lo que Él quiere para nuestra vida. Y no se trata de libertinaje, de hacer las cosas que nosotros queramos o de imitar al mundo, sino que podemos aprender a entender la verdadera libertad en su camino, en sus pasos, y espejar en nosotros ese entendimiento de la vida eterna, de la vida espiritual que Él quiere que nosotros vivamos. Entonces yo te invito para que medites en esto. ¿Cómo entiendes tú la libertad? ¿Sabías que la libertad está siendo coartada? A veces no nos damos cuenta de cuando perdemos la libertad. El mundo hoy en día está coartando libertades. Con esto de la pandemia, no quiere decir que no exista, existe. No quiero decir que no haya muertes, hay muertes, pero están usando esto de la pandemia para quitarnos esa libertad. Y ya no tienes la libertad, por ejemplo, de entrar a una tienda si no traes un cubreboca. Ya no tienes la libertad de viajar en un avión o algún otro país si no tienes un papel que diga que o que no tienes COVID o que tienes las vacunas puestas o no sé. En Estados Unidos, un país que se distingue por promover la libertad y tener la libertad, están batallando con esta situación y algunos no quieren vacunarse. Dice que tiene la libertad de vacunarse o no. Yo no te digo que tomes una postura, no te estoy diciendo que tomes una tal o cual postura, sino que entendamos que muchas veces no nos damos cuenta que empiezan a quitarnos nuestras libertades y no nos damos cuenta. A veces en la parte espiritual nosotros mismos no sabemos que tenemos libertades y nos ponemos restricciones en vez de libertad, ¿no? No vivimos una vida cristiana plena porque vivimos en una religiosidad, en algo que a lo mejor se ha acostumbrado por mucho tiempo, ¿no? Y vives en eso porque piensas que eso le agrada a Dios, pero su palabra nos da libertad, nos da entendimiento de las cosas. Y hay mucho que decir acerca de la libertad. Yo te invito a que en este breve video, que es imposible de explicarlo todo, de darle un sentido a esta libertad que Él nos da, yo te invito a que si tienes alguna duda, ponla aquí en los comentarios, platiquemos acerca de eso, qué tipo de libertades tenemos como creyentes, hasta dónde llega esa libertad y que puedas entender verdaderamente lo que es esa libertad que el Señor Jesús ofrece. Más adelante en el 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, sí, totalmente. Del mundo y de las garras de Satanás, sí, totalmente. Pero ¿hasta dónde? Esa libertad te da
opción de hacer otras cosas que a lo mejor muchas veces no haces porque estás atado. A veces estamos atados a nuestras emociones, a veces estamos atados a nuestros miedos y no podemos hacer las cosas que Dios nos pide porque estamos atados a un miedo. El Señor te llamó a libertad. A veces estamos atados a decir, es que yo no puedo hacer esto, a nuestras propias limitaciones. Estamos atados a eso y no tenemos esa libertad de decir, si el Señor me está llevando a esto, quiere decir que Él puede hacerlo por medio de mí. Lo único que yo quiero es que yo lo haga. Entendamos de esa manera esta libertad. No es libertinaje, no es para ir a hacer lo que yo quiera, no es para poder hacer lo que el mundo hace. No se trata de eso, sino de entender verdaderamente lo que es esa libertad que Dios nos da. Te invito a que me ayudes a pensar un poquito más en qué libertades Dios nos da y hasta dónde nosotros estamos obstaculizados o detenidos o perdiéndonos de muchas cosas por no ejercer esa libertad que Dios nos da. Hoy tenemos la libertad de congregarnos y muchos no lo hacemos todavía. ¿Qué más hay? Aquellas cosas que no nos permiten disfrutar esta libertad. Si permaneces en mi palabra, dice el Señor Jesús, serás verdaderamente mi discípulo. Conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Dios te bendiga. Nos vemos.